agradecido con nuestro Dios y agradecido con nuestro pastor, nuestro hermano Edgar, por este hermoso privilegio, el cual tenemos todos de poder congregarnos. Bendito sea nuestro Dios. Acompáñenme, por favor, a Tercera de Juan. Vamos a iniciar con ese verso. Tercera de Juan en su verso 4. Bendito sea nuestro Dios. Tercera de Juan en su verso 4. Bendito sea nuestro Dios. Tercera epístola de Juan, en verso 4, dice así la Escritura. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Una vez más, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado su gracia, su amor y su bondad, su misericordia tan bella y tan grande, su bondad, oh Dios, por permitirnos estar reunidos y poder alabar y exaltar su nombre, por su gracia, por su bondad, por su intervención y su asistencia divina para con nosotros. Guíenos, enséñanos e ilumínanos de acuerdo a su gracia, su amor y su bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Estamos viendo la tercera etapa de crecimiento. Estamos viendo diferentes tipos de crecimiento, o diferentes tipos de crecimiento en cuanto al espíritu se refiere o al espiritual se refiere. Y estamos viendo la tercera etapa de crecimiento. Para usted que ha estado en las enseñanzas anteriores, sabe de qué estamos hablando. Si no, pues pídale copia a su hermano, a su hermana que tiene a la par, ¿verdad? Ahí le pregunta: ¿y de qué han estado hablando? Ahí le van a enseñar a ella de qué están hablando, su hermana. La tercera etapa de crecimiento tiene que ver con la adolescencia. Ya vimos la primera, tiene que ver con bebés o infantes. Ya vimos sus características. Ya vimos la segunda etapa de crecimiento, que es la de niños. Y vimos sus cualidades. ¿Sí? Y hoy estamos en la tercera etapa, que es la adolescencia. Adolescencia en el espíritu, aunque en lo físico podamos tener, ¿qué? 40, 50, 60, 70, 80, 90... 100 años de edad, pero en cuanto al espíritu, damos a conocer en qué áreas que vamos en el proceso de crecimiento. Ya sea que a pesar de que tengamos muchos años de edad en cuanto a lo físico, puede ser que estamos bebés todavía por nuestra conducta, nuestro proceder, forma de ver y entender las cosas, y nuestra forma tan limitada de comprender lo que es así las cosas o lo que es el evangelio mismo, todo porque no le hemos dado la importancia, el interés o la prioridad necesaria como le damos a la materia. Y los años pasan y no pasamos de ahí. O puede ser que ya no seamos bebés, o sea, puede ser que seamos niños y damos a conocer esas cualidades también como tal. ¿Sí? ¿Cuáles son? Ya las vimos anteriormente. Y la tercera etapa de crecimiento, también ya vimos cuáles son las características que alguien puede tener. La adolescencia, y ya vimos cuáles son lo que determina un adolescente, pero hoy vamos a ver o tratar de ver qué es lo que se necesita entonces para crecer y dejar de ser un adolescente en el espíritu. Y ya no seguir dando evidencias de esa conducta y proceder en el espíritu se nota en cuanto a nuestro carácter y trato entre unos a otros. ¿Qué es lo que se necesita entonces para que un adolescente crezca? ¿Qué es lo que se necesita? Oiga, todas las mismas cosas que necesita tanto el infante o el bebé como el niño son las que necesita también lo que es en sí el adolescente. Primero, debe de aprender a controlar el orgullo o el ego, ¿sí? Que hace prácticamente querer tener las cosas a nuestra manera o querer hacer las cosas de acuerdo a como yo digo y como yo mando. El adolescente así es, no necesita ayuda de nada ni de nadie. Piensa que lo sabe todo, mas no necesita de nada ni de nadie. Cree que ya lo sabe todo, mas está en un proceso de crecimiento y le hace falta mucho. ¿Sí?
Y prácticamente es alguien que anhela lo que es en sí un poder, estar por sobre y encima de los demás. Ese es un adolescente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Juan y Jacobo? Vámonos a Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Vamos a ver un caso típico de aquellos dos hermanos. Lucas 22, 24. Capítulo 22, verso 24. Vemos el caso de aquellos dos hermanos que querían poder por sobre los demás. Eso es lo que distingue a un adolescente. Anhela poder o anhela querer el puesto o la posición de otro, aunque no se le haya dado Dios, o aunque no tenga lo que es el llamado, o aunque no tenga el carácter o la madurez o la experiencia o la vivencia necesaria, más anhela el poder que tiene el otro. Ese es un adolescente. No se deja prácticamente ser enseñado, más quiere enseñar cuando le hace falta aprender mucho. Juan y Jacobo, Lucas 22, aparece un ejemplo de estos dos muchachos. 22, 24, capítulo 22, verso 24, dice, si hubo también entre ellos un pleito o una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Oiga, estamos hablando de Juan y Jacobo. Pero Jesús, él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Oiga, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dice el Señor, porque es el amo, es el dueño, amo y señor de lo que es esa casa. Ese es el mayor en el ámbito físico y terrenal. Pero en cuanto al espíritu, es el que sirve. ¿Sí? ¿A cuánto le gusta servir? Levanta la mano. ¿Cuántos se disponen a servir cuando vengan todos en trabajo y dicen, yo también quiero servir porque el mayor es el que sirve? O deja que los demás hagan el trabajo y no les gusta servir. A que lo hagan ellos, pues si de todo modo, a ellos les están pagando. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dice el Señor, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Oiga el maestro, ejemplo perfecto y claro tenemos en cuanto a servicio, y ese es el maestro. ¿Sí? Pero vosotros, dice el maestro, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las naciones, a las 12 tribus de Israel. Observe, ejemplo claro tenemos de quién es el que sirve. Jesús lo dijo de esta manera. Ejemplo os doy y estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué ejemplo mejor o perfecto queremos? El de Cristo. No, pero yo no sirvo porque fulano de tal no lo hace bien. No, es que no es fulano de tal, es su ejemplo, es Cristo. No, pero yo no sirvo porque fulano de tal no lo hace bien. Es que no es fulano de tal, es su ejemplo, es Cristo. ¿Me estoy explicando? No se compare con los demás, compárese con Cristo. No nos comparemos con las personas de esta tierra. Compararnos es fácil. Ay, yo ayuno más que fulano de tal. Ay, yo oro más que fulano de tal. Compararnos es fácil. Pero con Cristo es el ejemplo, el llamado al cual hemos sido llamados a compararnos. Es Cristo nuestro Señor, el mejor y el mayor ejemplo, en donde usted no va a tener error alguno, en donde usted y yo no vamos a encontrar error, desperfecto u horror o mal carácter alguno, como el que hay en usted y en mí. No, yo no tengo mal carácter, hermano. Ah, bueno. Entonces usted ya alcanzó la plenitud y la perfección que todos estamos queriendo alcanzar. Si usted ya la alcanzó, pues usted tendría que estar allá en el cielo, no acá. Pero si está en esta tierra todavía, estamos en un proceso de transformación. Humilde es aquella persona que reconoce que
comete errores, falla constantemente y busca la forma de corregirlos, ¿sí? Porque aún con nuestros horrores y defectos de carácter, ofendemos a Dios todos los días. Entonces, necesario es irlos corrigiendo poco a poco. Entonces, observe estos dos hermanos, Juan y Jacobo, anhelaban el poder sobre los demás, mas Jesús le dice, no, que quiera ser mayor entre vosotros. ¿Qué tenía que hacer? Les dijo, póngase a servir. Todos hemos sido llamados al servicio, ¿sí? Porque el servicio es la muestra tan práctica de que estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por ende queremos dar a conocer que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos motiva a servir. Si usted es de aquellas personas que no les gusta servir en su congregación, con la congregación, con los hermanos, y no tiene el anhelo de servir conforme al ejemplo perfecto que es Cristo nuestro Señor, póngase un gran signo de interrogación y vea si ha nacido de nuevo o simplemente es una persona religiosa nada más. Todos podemos servir de una o de otra manera y hemos sido llamados al servicio. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, verso 3 dice así la escritura. Veamos, Romanos 12, verso 3. Digo pues la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá cuando dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice conforme al don o el talento que Dios ha repartido. Y conforme al don o talento que Dios ha repartido, dice, piense con cordura, que lo que tiene o lo que se le ha prestado, porque lo que usted y yo tenemos no es de nosotros, ¿lo escuchó? No es suyo y no es mío, sino que se nos ha prestado para administrarlo para el reino de la manera sabia y correcta que agrade a Dios y que sea para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Me estoy explicando? Sí, no nos hagamos dueños de algo que no es de nosotros. Nosotros tenemos algo bien especial, que se nos presta algo, se nos da algo y nos volvemos dueños. Somos tan, oiga, ven, somos tan mal agradecidos que nos da la mano y agarramos hasta el codo. Cuando tenemos que aprender a ser agradecidos y sabios administradores de lo que se nos ha prestado y que no es suyo y no es mío. ¿El qué, hermano? El don o el talento que se nos ha dado. Pero yo no sé qué don o talento tengo. Póngase a servir entonces. Sentados en la silla jamás vamos a descubrir qué es lo que se nos ha prestado. Ahí en Mateo 25 dice la escritura que uno le prestó 5, a otro le prestó 4 y a otro le prestó 1. Al que tenía 5 talentos lo puso a trabajar y sacó otros 5 talentos. El que tenía 4 empezó a trabajar 4 o 2. Corrígame. 2. Gracias. Le dio 2, los puso a trabajar y sacó otros 2. Sí, se les prestó el talento para ponerlos a trabajar para el servicio divino. Aquellos 2 se les llamó buen siervo y fiel. Pero aquel que se le dio un talento conforme a su capacidad, dice la escritura que lo enterró. ¿Y cómo se le llamó? El Señor, ¿cómo le llamó a ese siervo? Malo y negligente. Malo y haragán. Malo y perezoso. Tenías algo que no es tuyo y tenías que ponerlo a trabajar. Eso le dice el Señor a ese servidor. Yo no sé usted, pero yo el día que nos presentemos delante del Señor, yo no sé usted, pero yo quiero decirle, Señor, tantos talentos o este talento me dices, aquí está. Hice todo el esfuerzo posible en multiplicarlo. Porque vamos a dar cuenta de lo que se nos ha prestado al dueño de todas las cosas. Entonces es necesario que como jóvenes, en el espíritu, aunque tengamos una edad de
40, 50, 70, 70, 80, 90 primos, hermanos de Matusalén, 969 años en el Evangelio y todavía estamos en evidencia de bebés, de infantes, de niños o de adolescentes, porque no nos queremos sujetar a nadie ni a nadie y no queremos hacer caso de nada, pero queremos hacer nuestra voluntad. Entonces tenemos que aprender a lidiar con el orgullo, a crucificarlo lo que es en el madero y aprender a ser humilde. De eso está hablando el apóstol, el escritor. Dice, sí, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, sea humilde. Seamos humildes y aprendamos a lidiar con el ego, con el orgullo, porque tanto el ego como el orgullo, cuando se nos toca, damos a conocer cómo es nuestro carácter. Y a veces no se nos puede hacer o decir algo porque nos volvemos odiosos, enemigos. Con tantito nos volvemos odiosos y enemigos de los demás, porque cuando se nos toca el ego, cuidadito. Sí, estamos hablando de evangélicos dentro de congregaciones, de gente que dice ser evangélica, pero que no ha aprendido a morir al yo, que no ha aprendido a morir al ego, que no ha aprendido a morir a la vieja naturaleza, que no ha aprendido a morir lo que es a ese ego, al ídolo tan grande que anda cargando. Por eso, como adolescentes en el espíritu, tenemos que aprender a morir al yo, a morir a ese ego, al orgullo. Cada corrección, cada disciplina o cada llamada de atención tiene que ser el instrumento que Dios utilice para irnos moldeando y quitando ese orgullo tan grande. Una cosa se le hizo y ya terminó odiando toda su vida a esa persona. Orgullosos. ¿De quién es el orgullo? No es de Cristo. ¿Quién fue el primer orgulloso que fue expulsado del cielo? El lucero aquel que estaba en el cielo. Entonces, cuando nosotros somos orgullosos, aunque estamos dentro o estemos dentro de una congregación, tengamos actividades religiosas de cualquier tipo y somos orgullosos, estamos reflejando el carácter del animal, el carácter del diablo. Y eso no nos va a dejar entrar al cielo. Por eso tenemos como adolescentes, o en esa etapa de adolescencia, tenemos que aprender a crecer, a morir al yo. Morir al ego, ser humildes, entender que lo que tenemos no es algo superior a los demás, sino es para edificar a los demás. Por eso la necesidad de aprender a lidiar con el orgullo y con lo que se nos da, entender o saber administrar de la manera correcta o correcta. Sí. No solo tenemos que aprender a lidiar con el orgullo o con el ego, sino que también tenemos que aprender a ser entrenados, discipulados para la obra en cuanto al servicio de Dios se refiere. Estamos claros que el discipulado o darle el discipulado a alguien no significa que está siendo llamado al pastorado, porque no todos son llamados hasta el pastorado, pero todos necesitamos ser discipulados. No solo el liderazgo, toda la congregación, no solo los que predican, toda la congregación. Aprender a ser discipulado significa aprender a ser como el maestro de maestros, que es Cristo nuestro Señor. Jesús bien claro dice, bástale al discípulo ser como su maestro y bástale al servidor ser como su amo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Necesitamos aprender a ser discipulados. Pero ¿cuántos de nosotros le decimos, pastor, yo quiero ser discipulado? Ya no quiero estar solamente en los asientos y solo escuchar lo que usted dice. Quiero aprender a conocer las escrituras. ¿Cuántos de nosotros disponemos del tiempo, disponemos de nuestra vida para decirle, pastor, yo quiero que me enseñe? ¿Cuántos ponemos el mismo interés para con las cosas eternas como el mismo interés que ponemos para las cosas terrenales? ¿Cuántos? Pero vamos para el cielo, ¿verdad?
La pregunta es ¿cuál cielo? Tal vez el que va a poner ahí el pastor pronto. Hasta ahí nos vamos a llegar, tal vez. Si acaso subimos ahí. Si no, ¿cuál cielo? Es que esto no se trata solo de que voy para el cielo y ya estuvo bien bonito. Se trata de que demos el ancho. Se trata de que demos la estatura. Se trata de que demos el carácter. Y para eso también Dios, si la iglesia evangélica a nivel global no quiere entender, Dios es el que se va a encargar de despertarla y hacerla crecer de una manera dolorosa. Si no, pregúntese por qué el Islam está creciendo, a decir, ya no, allá en todo El Salvador, como en diferentes partes del mundo. Europa, la gran cantidad de comunidades, ciudades o lugares de Europa, como lugares de gobierno de Europa, están siendo ya colonizados y gobernados por musulmanes. Estados Unidos un alcalde acaba de tomar la posición de todo Nueva York y es musulmán. Instrumento de todo un sistema del Medio Oriente programado de hace más de 50 años para que entren a Estados Unidos, tome el control de una parte, luego tire para presidente y controle todo Estados Unidos. Ya no se diga México, ya no se diga El Salvador. 3 millones de evangélicos en El Salvador y no hubo cambio alguno, no hubo transformación. Dios tuvo que ocupar al hijo de un musulmán para transformar el país. Y en los 3 millones de evangélicos, ¿dónde estamos? ¿Qué tipo de evangelio tenemos? Es la pregunta. Porque si no hizo un impacto en el ámbito social, tenemos problemas. Dios tuvo que ocupar al hijo de un musulmán. Y ahora, colegios privados de los musulmanes se le están dando educación gratis a un montón de gente. No solo le están dando educación, le están sembrando la doctrina del Islam. Y un montón de evangélicos se están yendo para el Islam porque ahí le dan comida, le dan techo, le dan educación, todo gratis, porque a la gente lo que le encanta lo gratis, pero no le encanta sacrificarse, no le encanta un compromiso, no tiene un compromiso, no tiene seriedad, ni mucho menos una responsabilidad de verdad. No tiene y no quiere. Todo nos gusta for free, gratis. Sí, como lo que no cuesta. Ahí está. Lo que no cuesta, decía mi abuelita, y son dichos bien sabios. Un montón de evangélicos ahorita se están yendo para el Islam. Y aquí en El Salvador está creciendo muchos restaurantes de musulmanes, muchos tiendas de musulmanes como chinas y otro montón de lugares. Observe, un evangélico no les es permitido ir a evangelizar en el centro histórico, pero musulmanes andan evangelizando y nadie les dice nada. ¿Cómo está eso entonces? Y empezaron a cambiar algunos artículos de la Constitución Nacional de El Salvador. Y empezaron a cambiar. Ahora no solo les es permitido al ámbito católico enseñar, ahora también es laico, o sea, abierto para cualquier tipo de religión y enseñar cualquier tipo de enseñanza. Ya está abierto. Ya cambiaron ese artículo y ahora ellos ya tienen libertad para hacerlo. Y la iglesia evangélica, empleitados. Y la iglesia evangélica, entretenidos. Y la iglesia evangélica, ¿dónde está? Tictoreando, ¿cómo es? ¿Y la iglesia evangélica dónde está? Preocupados por nuestra vida misma, nuestros egoísmos, enfocados más en el ego, en el egocentrismo y en el orgullo que sobresale más que querer hacer la voluntad divina como se debe.
Nunca he visto en la historia una iglesia tan orgullosa, tan altiva, tan arrogante. Una cosa se le hace y se vuelven amargados y enemigos para toda la vida. ¡Qué tremendo! Nunca se había visto en la historia el carácter de la iglesia evangélica tan caído y tan bajo. Y los años pasan y no nos preocupamos por nada. Y los años pasan y no nos interesa nada de eso. Todos necesitamos ser discipulados para conocer y entender lo que son las escrituras. Qué vergüenza es que somos predicadores o tenemos cualquier otro tipo de actividad, pero ni siquiera los nombres de los libros de la Biblia conocemos. Ni siquiera los nombres conocemos. Ni sabemos dónde están los pasajes. Ni siquiera conocemos todos los libros de la Biblia. Solo los nombres. Y así predicamos. Cuando prioridad de todo aquel que predica tiene que ser conocer, por lo menos memorizarse, por lo menos solo los nombres de los libros de la Biblia para saber dónde están. Pero ni eso queremos. Al parecer la adolescencia en el espíritu ha hecho de que seamos simplemente adolescentes vagos en el espíritu, perezosos en el espíritu, que ya no queremos compromisos con el Señor, responsabilidades con el Señor, pero sí queremos las bendiciones, queremos la prosperidad, queremos los beneficios, queremos la riqueza, queremos las promesas divinas del Señor, todo lo bueno, pero nosotros no queremos compromiso alguno con el Señor. Tenemos que aprender a lidiar con eso. ¿Sí? Que quede claro, todos necesitamos ser discipulados, pero eso no significa que todos vamos a ser llamados a la predicación o al pastorado. Pero sí es necesario que todos conozcamos las escrituras. ¿Cuántos le vamos a decir, pastor, yo necesito que me discipule? Si acaso lo vemos como nuestra autoridad. Porque algunos no lo ven como su autoridad, algunos lo ven como cualquier cosa. Les tengo noticias. De eso van a dar cuenta un montón de gente. Lo ven como cualquier cosa. No lo respetan como tal. Y de eso le tengo noticias. Vamos a dar cuenta un montón de gente. Porque si Dios lo ha puesto y no le agrada a usted, pues reclámele a Dios. Pero cuando nos rebelamos en contra de nuestras autoridades, estamos en rebelión. Y cuando estamos en rebelión, estamos en declarada desobediencia en contra de Dios. Porque toda autoridad, dice Romanos 13, ha sido puesta por Dios. Léalo, ahí lo medita en su casa. Oiga, necesitamos ser instruidos, ¿sí? Porque se supone que cada creyente necesitamos crecer en el conocimiento para aprender a usar y conocer la palabra de Dios para defender nuestra fe. Pablo le dice a Timoteo de esta manera, 2 Timoteo 2:15. Acompáñeme, por favor. Pablo le da estas instrucciones a Timoteo. 2 Timoteo 2:15. De Timoteo, dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia, o sea, con esmero, con trabajo, con sacrificio, procura con diligencia presentarte a Dios, como presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí? Que usa bien la palabra. Usa bien la palabra usa. Pablo está utilizando una figura de aquellos que cortaban tela.
Y aquellos que cortaban tela tenían una cualidad tan bella de que cuando la cortaban hacían un trazo recto, bien cabalito. Entonces, cuando Pablo está diciendo que usa la palabra, que usa bien la palabra, está diciendo que traza bien la palabra. Eso es lo que está, ese es el lenguaje que está utilizando el apóstol. Si es cierto, no todos hemos sido llamados al pastorado, no todos hemos sido llamados a lo que es a la predicación, pero todos hemos sido llamados al conocimiento de la palabra de Dios, todos, para defender nuestra fe. Si usted y yo no conocemos nuestra fe, entonces ¿en qué creemos? No, yo creo en Jesucristo. ¿Cuál? ¿El de la Biblia o el romano? ¿O el griego? ¿Cuál? De todos los que el sistema romano nos ha enseñado. El de la Biblia, hay que conocer la Biblia. El romano es fácil, solo hay que escuchar a cualquier otro predicador que tiene la línea católica y no hay problema. O el griego, muy distinto el de las escrituras. Pero como no tenemos conocimiento, todos nos tragamos. Y a todos le decimos. Por eso la necesidad de aprender a crecer en el conocimiento para poder trazar bien la palabra de Dios. Todo creyente adolescente necesita obedecer a Dios y su palabra en todas las cosas. Necesitamos. ¿El por qué? La necesidad de exponernos a la palabra. Romanos 6. Vámonos a Romanos capítulo 6. Como no tengo hora, y ahí está. Bueno, no sé qué horas son, así que me perdonan si salimos a las 8. Ya no voy a venir, hermano. Ay, me sacan esa una, ya no vengo, ya va a ver, ya no vengo, ni me va a ver de aquí, nunca jamás. Romanos 6. Son bromas. Santo. Aleluya. Romanos capítulo 6, verso 11, dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presentaos vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentaos. ¿Qué significa la palabra presentado? La palabra presentado significa expongámonos a Dios. ¿Y cómo es exponernos a Dios? Cuando nos congregamos a través de lo que es al congregarnos y exponernos a la palabra de Dios, eso es exponernos. No viendo TikTok. No, yo prefiero ver de TikTok el culto. No, por eso es necesario congregarnos. Imagínense, y no nos gusta congregarnos. Y solo congregarnos y ponemos en práctica la verdadera santidad. Solo congregarnos nos ponemos en práctica el crecimiento y la madurez, porque ¿cómo se obtiene la madurez? Ir lidiando el carácter con los demás hermanos y aprendiendo a lidiar con eso y superar esos problemas. El detalle es que como somos bebecitos tan delicaditos, con un evangelio de cristal, una cosa nos hace, mejor ya no queremos lidiar con la gente y mejor no queremos ni relacionarnos con la chusma. ¿Por qué? Porque tenemos un evangelio de cristal, no es el de la Biblia, somos delicaditos. Y por eso lidiar o relacionar con la congregación no nos gusta. Pues para eso es necesario congregarnos. Pablo dice, soportándoos unos a otros. ¿Quién le ha dicho a usted que el evangelio es fácil? Si para eso es necesario congregarnos, para lidiar con nuestro carácter entre unos a otros y a través de la madurez aprender a superar eso y mantener una amistad y una sinceridad y una unidad en el espíritu como se debe. Pero eso no nos gusta y no queremos. Pablo lo dice, Efesios capítulo 4, versos 2 y 3. Dice, soportándonos con toda paciencia y humildad unos a otros.
Así es como aprendemos a ir creciendo lo que es en cuanto a madurez, y es como aprendemos a poner en práctica la verdadera santidad. Santidad no es que yo me aparto de la gente que me cae mal. Santidad no es que yo me aparto de todo el mundo porque, pues sí, me provoca que me enoje tan fácil porque soy mecha corta y no me puedo controlar lo bravo que soy. Me contaminan, no, el contaminado es él o ella que tiene un carácter tan explosivo, mecha corta, que no sabe cómo controlar su monstruoso carácter. Vivir en santidad no es apartarse de los demás para que no me toquen lo delicado que soy. Si no, los monjes están en una perfecta santidad allá en las montañas, en el Tíbet, allá en aquellas montañas. Esa gente mejor se aparta de la sociedad y se va hasta las montañas, hasta allá arriba. Si eso es vivir en santidad, esa gente está mejor que nosotros. Vivir en santidad es que aprendemos a congregarnos, a exponernos a la palabra y lidiar entre unos a otros con nuestro carácter y aprender a superarlo en amor para que aprendamos a ir creciendo entre unos a otros. ¿Cómo? Soportándonos unos a otros como se debe. No solo se trata de que me soporten, se trata de que tengo que aprender a ¿qué? A soportar también. Por eso es necesario exponernos a Dios a través de congregarnos. Dios bendiga a los que se congregan y Dios bendiga a los que no se congregan también. Ojalá algún día el Espíritu Santo les dé vida y se quieran congregar también. Sí, porque solo cuando hay Espíritu Santo en la vida de un creyente anhela congregarse. Tiene hambre y sed de justicia de congregarse, porque está el Espíritu Santo dentro de su vida. Pero si no está el Espíritu Santo, no le hace falta ni congregarse, no quiere ni congregarse, ni quiere nada con congregarse, ni compromiso, ni nada con la iglesia, pero sí quiere todos los beneficios. El Espíritu Santo nos motiva a exponernos, a congregar. Hebreos capítulo 10, verso 25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre, porque no les gusta congregar. Dios ayude, ¿verdad? A un pueblo, hay un montón de gente que dice ser cristianos, que dice ser creyente, pero a su manera. El evangelio no es a nuestra manera, que quede claro. El evangelio es o nos sometemos a la voluntad divina o mejor me salgo. Por eso exponernos a Dios es aprender a congregarnos. Someterme a Dios es aprender a congregarme. Someterme es aprender a leer las escrituras. Decirle, pastor, necesito que nos disipule. Someternos a Dios es también exponernos lo que es al ayuno. Dios bendiga a los que les gusta venir al ayuno. A que ayunen ellos. Yo no necesito ayunar. Todos hemos sido llamados a ayunar. Exponernos a Dios tiene que ver con todo tipo de actividad que hacemos para agradar a Dios y ser edificados los unos a los otros. Eso tiene todo mucho que ver con aprender, oiga bien, a esforzarnos en el crecimiento. Sí, para ello necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios, en congregarnos, en entender que las escrituras también mandan a hacer y obedecer para con nuestra vida. Es necesario caminar diariamente siendo guiados por el Espíritu Santo como se debe. Sí, Gálatas dice de esta manera, Gálatas 5, 16 y 17. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, sí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa si sois guiados? Si sois gobernados por el Espíritu, no están bajo muerte. Eso es estar bajo la ley, estar bajo muerte. No están bajo un legalismo, sino de acuerdo al gobierno y el señorío divino. Ota bebé.
¿Sí? Necesario es aprender, oiga bien, a cambiar toda nuestra mentalidad para pensar de acuerdo a las Escrituras. Romanos 12:2. Pablo le aconseja a la iglesia. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice así la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se lo voy a traducir de una forma más sencilla. Cambiemos nuestra manera de pensar y de actuar. Entonces vamos a entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Punto. ¿Me estoy explicando, amado? Si les cuesta encontrarlo, no, te lo voy corriendo porque el tiempo ya me avanzó y siento que ya vamos cerca de la recta final. ¿Sí? Necesario ser guiados por el Espíritu, o sea, gobernados para caminar de acuerdo a la voluntad divina, pero para ello necesitamos, oiga bien, transformar toda nuestra manera de pensar. También que necesitamos acercarnos a nuestro pastor, que no solo tiene el don del pastor, sino que el don ministerial de maestro, para que me enseñe lo mucho o lo poco que sabe a través de la palabra. Por eso es necesario acercarnos y decirle: pastor, discípuleme. Yo no tengo llamado al pastorado, ni quiero pastorado, dígale, pero necesito aprender de la Biblia para que cuando venga alguna secta o algún loco con alguna doctrina rara y antibíblica, yo sepa cómo defender lo que es lo que yo creo. Y no decirle amén a todo. ¿Sí? Es necesario aprender a ser instruidos por nuestros maestros y a ser enseñados bíblicamente para, oiga bien, de acuerdo a las Escrituras. 1 Corintios 4, verso 12 y 10 al 17, dice así. 1 Corintios 4, dice así, 4, 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué significa? De acuerdo a cómo se nos ha enseñado, así va a ser como respondamos lo que es ante la prueba o ante la persecución, que le tengo noticia, ya se vuelve persecución. Y en estos últimos días va a haber dos iglesias. Una, la que no va a estar de acuerdo al sistema y va a ser perseguida. Y dos, la prostituta, la vendida del sistema y va a estar diciéndole amén al sistema. Yo no sé ustedes, pero nosotros tenemos que aprender a ser de las iglesias que no estemos de acuerdo a lo que el sistema diga. Primero Dios. Aprender a ser enseñados para luego enseñar. Aprender a ser instruidos por nuestros maestros para luego ser maestros. Hebreos dice, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, todavía son niños. ¿Cuántos años tenemos de estar en el evangelio y ni siquiera maestros de escuela dominical somos? No, yo tengo 3 años de estar en el evangelio. Bueno, se le vale, usted está aprendiendo. Yo tengo 5 años de estar en el evangelio. Ya va en proceso de meterse al discipulado. 10 años, hermanos, 15, 20, 30, 40, primos, hermanos de Matusalén, y ni siquiera maestros somos. Ni de niños. ¿En qué hemos invertido el tiempo? No se trata solo de actividad, es necesario que aprendamos a ser maestros, por lo menos de niños. ¿Dónde están los maestros de escuela dominical? ¿Y dónde están los maestros de jóvenes? ¿Dónde están los maestros o maestras de las señoras? ¿O de los ancianos? ¿Dónde están los maestros? Están descansando. Que en paz descansen entonces. Debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestro, es porque el interés y nuestras prioridades han sido más terrenales que eternas. Ese es el problema. Por eso necesitamos ser instruidos por nuestros maestros de la iglesia. Qué curioso
que nosotros a veces estamos en la iglesia, a nuestro pastor lo vemos como cualquier cosa, no lo respetamos, pero sí le damos valorización a otros tipos católicos con líneas romanas y le decimos, esto sí predican bien, cuando ni siquiera conocemos la línea que tienen. Pero nuestro pastor lo vemos como cualquier cosa. ¡Qué tremendo! Por eso necesitamos aprender. ¿Sí? Necesitamos ser disciplinados. ¿Qué significa? Abstenernos de cosas que no nos edifican para aprender a enfocar el tiempo, nuestra vida, recursos, economía a cosas que nos pueden edificar. ¿Sí? Pero ahora tenemos dinero para comprar tele, comprar internet, buenos celulares, carros, ropa, comida. Tenemos dinero para comprar cualquier cosa de esta tierra, pero no tenemos tiempo ni dinero para comprar algún libro o algún diccionario que de verdad me va a edificar o alguna Biblia de estudio que de verdad me va a alinear de acuerdo a lo que es el contexto histórico y cultural, porque ahí no tenemos dinero para nada, pero para lo demás sí tenemos. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí estará vuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que compramos algún diccionario bíblico para aprender a entender las escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que invertimos dinero? Amado. ¿Cuándo fue la última vez que compramos una Biblia de estudio arqueológica que vale $150? 180, perdón. La de pasta blanda. La de pasta dura vale 130. ¿Cuándo fue la última vez que invertimos en algo que nos ayuda a conocer mejor las escrituras para que cuando nos toque predicar enseñamos Biblia? ¿Cuándo fue? ¿Dónde está nuestro interés? ¿Dónde están nuestras prioridades? Sí, nos vamos por el cielo. Sí, pero ¿cuál cielo? Y por último, es necesario hacer los compañeros, oiga bien, con Dios, para aprender a ser verdaderos hijos de Dios. Romanos 8:14, con esto voy terminando por cuestión del tiempo. 8:14 de Romanos dice así. Romanos 8, verso 14 dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el original dice, oiga bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice en el original, estos están siendo hijos de Dios. ¿Cómo así que están siendo hijos de Dios? Es porque Dios los está moldeando, les está moldeando su carácter para parecerlos al de su Hijo, Cristo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos están siendo transformados conforme a la imagen de su Hijo, Jesús. Estos son los hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, o sea, estar en pecado. Sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es que cuando hubo un nuevo nacimiento en usted y en mí, Dios el Padre nos adoptó como hijos suyos ahora. Mientras solamente éramos creación de Dios. Ahora, a través de haber reconocido el gobierno y el señorío de Dios, a través del sacrificio de Cristo en el madero, y esa salvación haberse aplicado a nosotros, Dios nos aplicó la justicia, redención, santificación, y adopción, y lo que es en sí el perdón de nuestros pecados, y esa gracia divina tan hermosa que trae todo este combo. Ahora Dios, a través de la obra redentora de Cristo, nos ha hecho hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios adoptados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como hijos de Dios adoptados, tenemos los mismos privilegios que su hijo legítimo, Israel. Y si tenemos las mismas bendiciones, los mismos beneficios, entonces tenemos los mismos compromisos y responsabilidades. ¿Escucha? Pero ¿por qué queremos los beneficios, las bendiciones, todas las bendiciones, pero compromisos no queremos?
Porque es solo un grupo y cuando debemos de estar todos involucrados. Por eso es necesario aprender a ser compañeros de Dios para aprender a ser como verdaderos hijos de Dios, moldeados conforme al carácter de Cristo. Necesitamos todo esto y más para aprender a crecer y dejar de ser adolescentes en el espíritu, o niños, o bebés, o adolescentes, para aprender a alcanzar la estatura del varón perfecto. Para que cuando Cristo venga, venga por una iglesia madura, no por bebés, no por infantes, no por adolescentes, no por niños, niñas, viene por alguien maduro, que tiene su carácter, que tiene su estatura, que tiene su madurez. ¿Será que nosotros tenemos el carácter pleno de Cristo? ¿O estamos todavía en un proceso de crecimiento y todavía somos bebés? ¿O somos niños? ¿O somos infantes? ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué tipo de crecimiento estamos todavía? Necesario es aprender a crecer para dejar de ser niños, infantes o adolescentes en el espíritu y aprender a ser más como Cristo nuestro Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias. Reconocemos la necesidad que hay en nuestras vidas, Señor, de crecer conforme a su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos misericordia. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Perdónanos porque todavía somos bebés, infantes en pamper todavía, o niños malcriados, o adolescentes rebeldes todavía. Padre, perdónanos. Y muchas veces no nos queremos sujetar lo que es su palabra. Y no nos gusta su palabra. No nos gusta la verdad, nos gusta la mentira, el error y el engaño. Perdónenos. Porque cuando debiendo de ser ya maestros, todavía damos y dejamos mucho que desear. Perdónanos. Porque nos hace falta demasiado. Y necesitamos aprender a crecer. En el nombre de Jesús, si usted sabe y reconoce que debe crecer, arrepiéntase. Ahí donde se encuentra, pídele perdón al Señor y póngase a cuentas. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos misericordia y ayúdenos a crecer conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga a todos. Dejo a nuestro pastor con ustedes y Dios les bendiga. El Señor, que ha sido bueno, hemos escuchado la palabra del Señor. Y a todos podido ver, hermanos, en el lunes, martes,